Vamos a continuar, tenemos la temporada Vencedor, no es precisamente la pintura de clase A, no estoy hablándote de eso, te estoy hablando de guerra espiritual. Repite conmigo, guerra espiritual. Dentro de esa guerra espiritual está el hecho de que nosotros somos más que vencedores, porque Jesús fue vencedor y nos dio la victoria a nosotros, y eso es ser más que vencedor. Me acuerdo que mi pastor me decía, eso es como cuando están peleando en el ring de box, imagínate que está Rocky Balboa contra, no sé, Creed, Apollo Creed, y están ahí peleando, esos son de mi época, ¿no? Y están peleando y de pronto gana Rocky y le dan el cinturón, ¿verdad?, de ganador. Y él, en lugar de levantar el cinturón, te llama y te dice, ven Carlos, ven para acá, ya, toma el cinturón y levántalo tú. Eso quiere decir que tú eres más que vencedor, porque sin haber peleado, tú has ganado, ¿correcto? Entonces nosotros desde esa posición, nosotros entendemos la guerra espiritual, desde la posición de un vencedor. Jesús ya venció en la cruz del Calvario. ¿Cuántos saben eso? Amén. Pero sí es una realidad de que nosotros tenemos una lucha espiritual. El tema es que como cristianos muchas veces no somos conscientes de que tenemos esa lucha espiritual. Una vez yo estaba caminando por las calles del centro de Lima cuando yo era jovencito, hace una semana, y de pronto estoy hablando por teléfono, estoy caminando con mi teléfono así, y algo, que yo creo que ha sido el Señor, algo me advierte de que está viniendo alguien por atrás a quitarme el celular. Así que estoy hablando así, y lo que hice fue inmediatamente hacer esto. Nada más, lo cambié de oreja. Y cuando lo cambio de oreja, el ladrón que quería quitarme vino con toda su velocidad de carrera a quitarme el celular de mi oreja. Y como yo lo cambio, solo sentí su airecito, ¿no?, de su mano. Y él, como estaba enviada, se fue hasta la esquina casi, ¿no? Volteó a mirarme palteado, avergonzado, y se siguió en la esquina y se fue. ¿Por qué te cuento esto? No sé si te gustaría a ti saber cuáles son los pasos que tienes que hacer para poder vencer a tu enemigo. Si tú supieras de antemano lo que él quiere hacer, ¿no estaríamos atentos? ¿No cambiarías el celular de mano? Haríamos varias cosas, ¿verdad? Entonces, es importante esto, de saber qué pasos hacer. Cuando mi hijo ha entrado en primero de primaria este año, en uno de estos días él ha regresado con unos deditos aquí, pero de moretón. Entonces dije, algo ha pasado, ¿no? Algo le ha pasado, o sea, alguien le ha pegado, o le han agarrado fuerte su brazo, o algo, y al ver eso, ¿qué te ha pasado? No, es que, y como que no quiere contar mucho, ¿no? Entonces yo, astuto, dije, hijo, te voy a enseñar a defenderte. ¿Qué te parece? Ay, pastor, ¿cómo le vas a decir eso? Tu hijo es sacrosanto. Ok, defensa, ¿no? Necesitamos aprender a defendernos. Entonces lo que le hemos dicho es, si alguien viene a pegarte con esa intención, tú lo que vas a hacer es estirar tus brazos y le vas a decir, no molestes. Entonces es como que separarlo un poco de ti. Ese es tu primer paso. Y lo segundo que vas a decir es, ¡profesora! Entonces ya le hemos enseñado 2 pasos. Sus brazos así para separar el pegalón. Y lo siguiente es decir, ¡profesora! A ver, todos digan, ¡profesora! Ya saben, entonces su segundo paso, ¿verdad? Muy importante si nosotros tenemos pasos a seguir frente a los ataques de nuestro enemigo, ¿correcto? De eso quiero el día de hoy hablar, principios de cómo enfrentar al enemigo. Nuestra lucha, dice la Biblia, que no es contra carne ni sangre. Así que vamos a aprender de una batalla que tiene Jesús con el enemigo, en la tentación de Jesús. De allí vamos a sacar buenos principios para seguir. Mateo 4, versículo 1 en adelante. Y si desde ahorita me cuentan el tiempo sería mejor. Mucha intro. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. El tentador se acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan.
Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. ¿Les parece que hacemos una oración? Cierren sus ojos. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por esta mañana. Gracias por tu presencia, Señor. Tu palabra dice que donde dos o más se reúnen en tu nombre, tú estarías allí en medio, Señor, y te agradecemos por estar aquí, bendito Dios. Señor, te pedimos que abras nuestro entendimiento para comprender tu palabra. Dile al Señor, hoy estaré atento a tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a ver algunas cosas. Algunos principios que podemos sacar de esta enseñanza. Primero, quiero enseñarte de el por qué viene el enemigo. No sé si está ahí. ¿Por qué viene el enemigo? Dice aquí, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Dice, luego. Repite conmigo, luego. Para poder entender la palabra de Dios, tú tienes que aprender a entenderla desde el contexto. Hay un contexto histórico y también hay un contexto literal. Para ver el contexto literario de este texto, tienes que retroceder un capítulo antes para ver por qué dice luego de esto. ¿Luego de qué? Entonces, cuando retrocedes y ves, tú te das cuenta que Juan el Bautista había bautizado a Jesús. Y algo que sucedió en el bautismo de Jesús fue asombroso, que cuando él sale del agua, dice la Biblia que viene el Espíritu Santo en forma de paloma y del cielo se escucha una voz. ¿Quién me dice qué voz se escuchó? ¿Qué decía esa voz? Este es mi hijo. Este es mi hijo amado. Estoy muy complacido con él. Así que quiero decirte por qué viene el enemigo. ¿Por qué viene a tentarte el enemigo? Según este texto, cuando tú te das cuenta que dice luego, Dios había dado una palabra, repite conmigo palabra. Una palabra a Jesús. Le había dicho, tú eres mi hijo. Le había dado una palabra de afirmación. Así que el enemigo vino para robar la palabra sembrada en el corazón de Jesús. Porque si te das cuenta, las tres tentaciones de Jesús fueron, si eres ¿qué? Hijo de Dios. Si eres ¿qué? Hijo de Dios. Porque hace unos versículos antes, o unos días antes, el Señor Dios el Padre le había dicho, tú eres mi hijo amado. ¿Qué hace el diablo? Quiere robarte la palabra de Dios. ¿Me entiendes? O sea, si te roba la semilla de la palabra de Dios que tiene el potencial de ser un árbol frondoso y de traer fruto poderoso, si te roba solo la semilla es muy fácil para él. Es más difícil talar un árbol, ¿verdad? Así que lo que el diablo viene es inmediatamente, repite conmigo, inmediatamente. A robarte la semilla. ¿Qué significa? Ahorita te quiero hablar la palabra de Dios que va a entrar en tu corazón y va a causar un cambio, una transformación en tu vida. Lo que el diablo quiere hacer es robarte esta semilla rápidamente. ¿Qué va a hacer, por ejemplo, hoy día? Va a rascarte la cabeza. Te va a hacer dormir. Te va a dar calor. Va a hacer lo que, ay, no aguanto este lugar. Ay, no, por favor, que vengan a acicalarme. Échame aire, por favor, pastor, que vengan los ujieres. No es cómodo este lugar. Ay, pensando, ¿no? Y vas a encontrar, y vas a analizar lo que yo digo. Y vas a sentarte y vas a decir, yo hubiese dicho otra cosa, pastor. Y en lugar de recibir, el enemigo te va a llevar a que tú seas un crítico. ¿Me entiendes? Va a querer robarte inmediatamente la palabra. Mira,
Lucas 8:2 dice, los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y ¿qué dice? Y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. O sea, el Señor le había dicho, tú eres mi hijo, ahora yo voy a robar esa semilla rápidamente. Yo voy a hacer que no creas que tú eres el hijo. Así que vas a convertir estas piedras en pan. Y cuando Jesús diga, a ver, conviértete de piedrita en pan, yo convertiría en una cosa gigante después de 40 días. Y cuando no se convirtiera la piedra en pan, entonces él dudaría, ¿seré hijo? ¿Me dejo entender? Entonces lo que el diablo quiere es que tú no creas la palabra. Porque si tú como hijo de Dios crees la palabra, realmente es poderoso eso. Tú puedes orar por los enfermos y los enfermos van a sanar. Al que cree, todo le es posible. ¿Cuánto le es posible? Todo. ¿Cuánto? Todo. ¿Cuánto? Todo. Todo le es posible. Así que si Jesús dudaba, él ya había ganado. Ya había ganado. Tal vez el Señor ha puesto algo en tu corazón. Tal vez el Señor ha puesto ya un deseo en tu corazón para servir al Señor en la casa de Dios. Tal vez Dios ha puesto en tu corazón ser un pastor, un evangelista, un maestro. Tal vez el Señor ha puesto en tu corazón la visión de servir a esta generación con tu profesión. De repente el Señor ya ha puesto en tu corazón que tú seas un gran empresario, un político, un ingeniero, un psicólogo, un abogado. De acuerdo a tu profesión, servir a esta generación, influenciar con la verdad de Dios. Pero el diablo va a traer algo allí, duda en tu corazón. Querrá robarte esta palabra. Mira, cuando a veces nosotros confesamos la palabra y contamos un testimonio de lo que Dios ha hecho, inmediatamente va a venir el enemigo a robarte. Cuando decimos, mira lo que Dios hizo, sanó a mi esposa, va a venir algo a ponerte. Porque quiere robarte la palabra en tu corazón. Así que si sabes que el diablo vendrá a atacarte, número 1, tienes que llenarte de la palabra de Dios. Número 2, tienes que confesar sus promesas. Repite conmigo, confesar. Si ya sabes que te estás durmiendo, por favor, fuera en el nombre de Jesús. Dile. ¿Ya? Porque ha venido así. O sea, ya lo estoy viendo, ya cómo te está haciendo, ya cosquillas. Memoriza la palabra, haz que tu alma lo sepa bien, como David, alma mía, alaba al Señor. Amén. Ahora, hemos visto por qué viene, ¿correcto? ¿Por qué viene? Para robar ¿qué? La palabra dada por Dios en tu corazón, ¿correcto? Así que hoy te está dando palabra el Señor, así que va a venir a robarte esta palabra, el enemigo. Pero mira, hemos visto por qué viene, ahora vamos a ver cuándo viene. Repite conmigo, ¿cuándo? Mira lo que dice Mateo 4:2. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre y el tentador se acercó y le propuso. Fíjate, el enemigo viene, o sea, él había estado 40 días y 40 noches sin comer. Toda la junta fue 40 minutos. Y esto es, lo consagras todavía, como ayuno. Pero Jesús estaba débil. Jesús estaba débil. Habían sido 40 días sin comer. ¿No te das cuenta cuando tenemos el ayuno en el principio de año no te sientes débil? Jesús estaba débil, pero también Jesús estaba solo en el desierto. Así que cuando viene el enemigo, hemos visto el porqué, viene a robarte la palabra del Señor. Pero ¿cuándo viene el enemigo? Viene cuando estás débil y cuando estás solo. Viene cuando estás débil y cuando estás solo. Él está esperando que tú digas, ay, ya me aburre tantas reuniones de NC, encima tengo que ir a mi grupo vida, encima discipular, ¿qué nada? Y me voy alejando, yo no me siento bien, yo no soy digno, yo no soy qué, y te aleja. Y cuando estás solo, ¿quién viene? El enemigo.
Cuando no quieras venir a la iglesia, prepárate, vas a tener una visita. El enemigo va a aprovechar ese momento de estar solo, va a aprovechar ese momento de debilidad para atacarte. De pronto, estás alejado de la iglesia y te encuentras con esa chica que te gustaba en el colegio. Claro, no cree en Dios, odia a todo el mundo, pero tú... Va a venir a tentarte. Es precisamente cuando estamos solos, ese es el momento que Él quiere aprovechar. Así que no permitas debilitarte, aliméntate. Jesús dijo, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Qué sistema tienes tú para continuar alimentándote espiritualmente? ¿Cómo está tu rutina de devocional? ¿Cómo estás escuchando? La Biblia dice, no te embriagues con vino, en lo cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu. En otras palabras, no te emborraches con alcohol, con vino, sino emborráchate, llénate, satúrate del Espíritu Santo. Y luego dice, cantando entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales y haciendo música en el corazón. ¡Qué espectacular cómo viene el Espíritu Santo! ¿Cómo viene? Cantando con música. Majestuoso y poderoso, admirable y siempre digno. ¿Qué más? Exaltado sea tu nombre. Vamos a aplaudir. Por los siglos de los siglos que tú pagaste por mi vida, te ofreciste en sacrificio y no olvidé la alma mía ninguno de tus beneficios. No, Él perdona tus errores y te sana las dolencias, te rescata del oscuro y te muestra su grandeza. Mi Señor te hace justicia y te colma con sus bienes, te revela sus caminos, poderoso Rey de Reyes. Cuando tú estás ahí en tu casa barriendo, Él perdona tus errores por amor, Rey de Reyes, y te quita. Cuando estás alabando al Señor, cambia tu estado de ánimo. Lo triste que quería aventarme desde el 7º piso, porque no te dio bola. Te cambia el Señor el corazón. Viene el Espíritu y te llena. Amén. Alaba al Señor. No te alejes de su casa. Acuérdate, cuando sientas irte de la iglesia, ya sabes, va a venir el enemigo. Yo a mis 17 años que me entregué al Señor, yo le hice una promesa. Cuando estaba realmente triste, vine a la iglesia llorando, le dije, Señor, yo no voy a dejar de venir a tu casa aunque estés sangrando por dentro. Yo no voy a dejar de venir a tu casa. Y literal, he sangrado por dentro. Y he venido a su casa. ¿Ok? He tenido decepciones en la iglesia de mis hermanos, me han fallado. He sentido traición de los hermanos de la iglesia. He sentido decepción de mis líderes y mis pastores en estos 25 años. Pero les puedo decir, para la gloria del Señor, que yo no me fui de la iglesia jamás. Yo traté esas cosas. ¿Por qué me miras así? ¿Por qué hablaste así de mí? No, yo no dije no, dime la verdad. Bueno, dije, pero no dije. Ya hablemos, ¿qué dijiste? Ese dicho que he dicho yo, ese dicho que no te han dicho ni. Te trataron de justificar. Pero arreglamos, porque la Biblia dice que tenemos que arreglar las cosas. No te alejes de la casa de Dios. No te alejes de la... Dile al que está a tu costado, no te alejes de la casa de Dios. Así que hemos aprendido el por qué y hemos aprendido el cuándo. Viene cuando estás solo y cuando estás débil. Así que, ¿qué principios vamos a sacar y aplicar de este enfrentamiento de Jesús y el enemigo? Primero, lo que tienes que aprender, número 3, es ser guiado por el Espíritu. Ser guiado por el Espíritu. Todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, dice la Biblia.
El Espíritu lo llevó al desierto. Ay, ay, ay. No lo llevó a Beverly Hills, no lo llevó a Estados Unidos o a Francia. No lo llevó allá. El Espíritu lo llevó ¿a dónde? Al desierto. No necesariamente te va a llevar al lugar de aparente prosperidad. No necesariamente te va a llevar a ese lugar, sino te va a llevar a un lugar de repente donde no hay agua, donde no hay comodidad, un lugar sofocante. Donde hay dificultad. Y mientras estamos enfrentando dificultades, es allí cuando Dios quiere fortalecerte. Amén. Es allí. Ahí están las cosas, nadie la lleva muy bien. Mira, cuando estás pasando los momentos más difíciles, es cuando Dios quiere fortalecerte. Cuando estás en medio del desierto, el Espíritu Santo muchas veces te puede llevar a ese lugar de desierto, de dificultad. Cuando mi hermana estuvo por fallecer, la verdad es que yo y los que están muy cerca de nosotros nos han visto, he hecho mis mejores oraciones. Yo le he buscado con todo mi corazón al Señor y le he pedido la sanidad de ella. Pero aún así el Señor se llevó a mi hermana. Mira, yo quiero decirte algo. Los desiertos no necesariamente, en el desierto no necesariamente vas a obtener lo que quieres. Pero Dios sí se va a formar en ti. ¿Qué sacó de mí esa situación? Lo único que sacó de mí es decirle a Dios, Dios, haz tu voluntad, tú eres soberano. Yo conocí a Dios en otro ámbito. Yo conocí a Dios como soberano, el dueño de la vida y la muerte. Y me rendí. Con dolor todavía quizás ni lo entiendo. Esta semana nomás he hablado con mi esposa sobre eso. Casi cada semana hablo de eso. El dolor en mi corazón ha sido muy grande. Pero aún sigo conociendo a un Dios soberano. El desierto te va a enseñar más del Señor. Amén. ¿Eres guiado por el Espíritu Santo? El Espíritu Santo le dijo a Felipe, corre al costado de ese carro, corre. Y le predicó a esta persona que al final llegó a ser un gran predicador para Etiopía. El Espíritu Santo lo arrebató a Felipe luego de esto y lo llevó a Samaria y él comenzó a predicar y la iglesia se estableció en Samaria. El Espíritu Santo llevó a Pablo a Jerusalén a pesar de que él sabía que en Jerusalén lo iban a arrestar, lo iban a golpear, lo iban a tratar mal, pero aún así él decía, el Espíritu Santo me dice que voy a pasar prisiones, voy a pasar dificultades, y lo llevó a Jerusalén. Aún le dijeron, no vayas a Jerusalén. A Jesús también le dijo Pedro, no vayas a Jerusalén, te va a ir mal. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. A veces no queremos pasar las dificultades, el dolor o el sufrimiento. Pero yo quiero pasar cualquier cosa si Dios está conmigo. Solo no quiero pasar nada. Así que somos guiados por el Espíritu para enfrentar al enemigo. Escúchame bien. Lo siguiente que aprendo acá, y ya me queda poco tiempo, es saber del poder de la oración y el ayuno. Después de haber ayunado 40 días, 40 noches, tuvo hambre. El poder de la oración y el ayuno es básicamente para disponer nuestro corazón a escuchar a Dios. Muchas veces no hemos aprendido a escuchar a Dios. A veces me dicen, ¿pero cómo sabes que ha sido Dios, pastor? Escúchame, yo tengo 15 años de conocer a mi esposa, de escuchar su voz. 15 años de matrimonio. Voy a cumplir 16. Y si mi esposa dice algo y me dice, me mandan un audio, yo reconocería de todas maneras que es su voz. Y si me ponen la voz de X persona, de Janire, de Paola y de Rocío, yo reconocería la voz de mi esposa frente a muchas voces de diferentes mujeres.
Porque tengo una relación con ella. ¿Cómo reconoces la voz de Dios? Teniendo una relación con Dios. ¿Amén? No es tan difícil. La oración puede hacer lo que Dios puede hacer. Cuando mi esposa fue operada, yo recuerdo que ella leía la palabra constantemente, escuchaba alabanzas constantemente, oraba constantemente. Yo recuerdo que cuando ella entró al quirófano, yo no quise comer todo el día. Así que comencé a orar en lenguas, comencé a buscar a Dios, porque sabía que estaba en una batalla. Tenemos que reconocer el poder de la oración, el poder del ayuno. Amén. Lo siguiente que podemos ver aquí es conocer y obedecer y citar la palabra de Dios. Conocer, obedecer y citar la palabra de Dios. Mira, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está: ordenará a sus ángeles que te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, dijo Jesús, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Entonces te pones a pensar, pero el enemigo también usó la palabra. ¿Por qué razón Jesús termina venciendo? Si también el enemigo usó la palabra. Es que no solamente se trata de conocer la palabra. Satanás conoce la palabra pero no la obedece. A Jesús le decían, wow, ¿cómo enseña este? Enseña como, no como los fariseos, enseña como alguien que tiene autoridad. ¿Por qué? Porque Jesús no solamente sabía la palabra, sino también la obedecía. Hermano, tú no necesitas que venga el ángel Gabriel para decirte lo que tienes que hacer. Lee la Biblia y te vas a dar cuenta que no puedes, por ejemplo, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. No necesitas que el ángel Gabriel venga y te lo diga. Dios ya lo dijo en su palabra. La Biblia dice que el Dios espera que nosotros seamos generosos. Generosos, eso nos enseña la Biblia. Diezmar, ofrendar. No esperes que venga, no sé, Miguel y toda la hueste celestial a enseñártelo, ¿no? Ya está aquí en la Biblia. ¿Por qué no comienzas a obedecer lo que sabes que está en la Biblia? La Biblia dice que vayamos y hagamos discípulos de todas las naciones. ¿Por qué no comienzas siendo un discípulo? ¿Por qué lo haces tan difícil de obedecer? ¿Por qué no vas cada semana a la reunión de tu grupo vida? ¿Por qué es tan difícil? Y cuando viene el enemigo y le dice, fuera, vete, váyate, úchale, él se va a reír de ti. Porque la palabra no tendrá poder, ¿me dejo entender? Porque no solamente se trata de conocer la palabra. Había unas personas, la Biblia dice, que comenzaron a echar fuera a los demonios y comenzaron a decir, te echo fuera en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. La Biblia dice que el endemoniado se asó, los agarró y les golpeó y les sacó su ropa, los mandó calatos a su casa. Así dice la Biblia, desnudos. Pero no se trata solamente de conocer. Así que vamos a obedecer. Vamos a obedecer al Señor. Pastor Charles Stanley, que ha fallecido hace poco, decía, obedece a Dios y déjale las consecuencias a Él. Hemos aprendido algo de esta temporada, ¿verdad? Hemos aprendido acerca de esa guerra espiritual y de cómo nosotros podemos enfrentar al enemigo. Nuestra parte entonces es ser guiados por Dios, orar, ayunar, conocer y obedecer la palabra de Dios. Amén.